Feliz domingo, hermanos, la paz de Cristo. Les proclamo el Evangelio de hoy, domingo. El Evangelio según San Marcos. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad, y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este detalle, este hombre que tiene el oído cerrado, que es sordo y habla con dificultad, es un hombre, podemos decir, mudo, tartamudo. Este hombre sordo, mudo, tartamudo, sordo, en un sentido físico, estos dos sentidos están muy ligados, muy unidos. Aquel que nace sordo difícilmente habla, difícilmente puede comunicarse así verbalmente. Luego sí, para los sordos mudos hay también otra forma de comunicarse. Aquí se trata más de una cuestión no simplemente en la esfera física, sino sobre todo en una esfera espiritual. Recordemos que para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, al corazón estaba esto: Shema Israel, escucha Israel. Esto era lo primero para el pueblo de Israel. El hombre se realiza amando. Dentro de nuestro corazón está escrito esto: amarás. El hombre que no puede amar, que no ama, es un hombre frustrado, un hombre amargado, un hombre que todo le es oscuro, que no entiende nada, que vive en las tinieblas. Un hombre que espiritualmente es sordo y es mudo. Sordo a las palabras de amor de Dios, al amor de Dios en su historia, a ver a Dios en los hechos concretos de su historia. Es incapaz de bendecir a Dios, de dar gracias, de bendecir a los demás, de hablar de Cristo, de proclamarlo con sus labios y con su testimonio de vida. El hombre que no puede amar es un hombre que está interiormente muerto. Por eso es importante este Shema. El primer mandamiento, dice Jesucristo, es este: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y luego amarás al tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo. Todo parte de la escucha. Así también en nuestra vida física, todo parte de esto, de un recibir el amor de parte de nuestros padres, de nuestros tutores, de los que nos cuidan. Un hijo, por ejemplo, una niña, un niño que crece escuchando palabras de odio, palabras destructivas que le dicen tú eres nada, tú eres basura, es un niño, una niña que crecerá con esta idea dentro, con este corazón muerto que le dirá eres una basura, eres nada. Por eso es importantísimo tener cuidado con las palabras que se usan con los niños, y con los demás también, porque las palabras tienen poder de construir y poder también de destruir. Se ha hecho pruebas en la historia de no tratar a los niños, de no decirles palabras, de no
acariciarlos, de no tocarlos, sino solamente de alimentarlos. Y se ha visto que ni los niños que han sido sometidos a esas pruebas, son niños que han crecido, en lo que han podido crecer, con grandes y altas probabilidades de enfermarse y de morir rápidamente. Es decir, que aquel que no escucha, aquel que no es tocado, sobre todo en la vida espiritual, está propenso a la muerte, a la enfermedad del alma, a ser un inválido en el amor, a no poder amar. Y bien, el Señor, como sabe esto, lo primero que le dice al pueblo de Israel es: escucha. Todo viene de esto. El primer acto de amor, de abrirse al amor, es la escucha. Y eso también con nuestro prójimo. No podemos amar al esposo, a la esposa, a los hermanos, a los demás, si no los escuchamos, si no tenemos un oído abierto a ellos. Pero antes de tener un oído abierto a ellos, en orden de prioridad, lo primero es tener el oído abierto a Dios, que es quien nos enseña a amar, que nos enseña a amar también a los demás. Tener un oído abierto a Dios. Y Dios, que es amor, en la historia de los hombres se ha manifestado como palabra. Palabra. La Virgen María, cuando recibe el anuncio del ángel, dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este evento que tú estás diciendo, yo que soy virgen, que no conozco hombre, que voy a dar a luz al Hijo de Dios, este evento que yo no entiendo, este evento que pasa por el sufrimiento, ¿cuántas cosas habrán pensado y dicho de María? Este evento, esta palabra que se cumpla. Dice la Virgen María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María, que tenía un oído abierto a la palabra de Dios y que supo bendecir a Dios, que dijo amén, hágase en mí, así sea, sí. Y que luego bendecirá al Señor con su magnífica, que hablará también a Elizabeth, que le hará llegar el saludo de parte de Dios, un saludo que moverá las entrañas de Isabel, que hará mover dentro de sí a su hijo, y ella será llena del Espíritu Santo también. María, que luego también hablará a los siervos en la boda, hagan lo que Él les diga, que habla de Cristo. Y María, cuando dice hágase en mí tu palabra, en hebreo, María es hebrea, Jesús es hebreo, en hebreo la palabra, valga la redundancia, palabra, en hebreo es davar, significa tanto evento como palabra verbal. Dios se ha manifestado como aquel que habla no solamente en las Escrituras, no solamente verbalmente, sino que habla sobre todo en los acontecimientos de la historia. El bautizado, antiguamente se le llamaba photizómenoi en griego, que significa iluminado. El bautizado es aquel que tiene los ojos abiertos, que tiene el oído abierto, la lengua suelta, que puede ver en la historia los eventos de amor de Dios, que murió su hija, una hija pequeña, que murió la hija en el vientre, que está teniendo tal problema, que ahora no puede tener hijos, o que ahora está sin trabajo. Ver en esos eventos que para el mundo son absurdos, ver allí el amor de Dios, al esposo que te ha abandonado, que te ha dejado sola, ver allí en esos eventos de tu historia, ver el amor de Dios, ver una palabra de Dios que te llama a entrar en mayor comunión con Dios. Ver en esos eventos una historia santa, que tu historia es santa y que Dios te está llevando por un camino de salvación, pero que depende de ti si te dejas conducir, si tienes el oído abierto para ver allí la providencia de Dios, ver que Dios está actuando. Pero para esto es necesario la fe, hermanos. A este hombre que lo lleva a donde Jesucristo, lo lleva la gente, lo lleva un grupo de personas, lo lleva una comunidad que reza por él, que le pide, se lo presenta a Jesús
tengo yo una comunidad, soy fiel a esto, a permanecer en esta comunidad que me ayuda a encontrarme con Cristo, que me ayuda a poder abrir el oído, escuchando la palabra de Dios, tocando a Cristo en los sacramentos, tocando a Cristo en la comunión con el hermano, en la vida de oración. Hay otro evento evangélico donde Cristo se le presenta un endemoniado epiléptico, que los discípulos no lo pueden expulsar, el demonio. Al final Cristo lo expulsa y le dice: demonio sordo y mudo, yo te digo que salgas. Y al final le dice a sus discípulos por qué ellos no pudieron sacar ese demonio. Y decía que ese demonio podía salir solamente por medio de la oración, por medio del diálogo sincero con Dios. Por eso, hermanos, abrámonos a esto, a la comunión con los hermanos, a la vida sacramental, a tocar a Cristo, a dejarnos tocar por Él como Él tocó a este sordomudo, a tocar a Cristo en los hermanos, a entrar en diálogo con Él, a escucharlo en la oración y a hablar con Él, a bendecirlo. Dejémonos tocar por Él. Esto que Cristo hizo con este sordomudo, tartamudo sordo, lo quiere ir haciendo con nosotros gradualmente y continuamente. A nosotros, cuando se nos bautizó, si hemos sido bautizados, se nos hizo el rito del efetá. Y el sacerdote, el diácono, quien nos bautizó, dijo estas palabras. Dijo: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Que el Señor nos conceda esto, hermanos. Por la fe, por la escucha viene la fe. Por la escucha de la predicación de la palabra de Dios viene la fe. Y con la fe se puede tocar a Cristo. El que tiene fe, el que toca a Cristo, se deja tocar por Él, tiene una luz nueva en la historia. Puede estar como San Pablo, que decía a los romanos, decía: hermanos, todo concurre para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo. Que en nosotros se pueda dar esto que dice el final de este evangelio. Decía la gente, viendo los prodigios que hacía Jesucristo, teniendo los ojos abiertos, decía: todo lo ha hecho bien. Ha hecho a ese oír a los sordos y hablar a los mudos. Todo lo ha hecho bien. Esto hace referencia al Génesis. Cuando Dios ha creado el mundo, mientras iba creando las cosas, Dios veía que eran buenas. Y al final, Dios vio cuando ha hecho todo y ha hecho al hombre, dice que todo era bueno, bello. Ahora es el hombre que de frente a la creación de Dios, de frente a la intervención de Jesucristo, puede decir de frente a la creación, de frente a la historia, de frente a su vida, marcada con sufrimientos y demás, ver en su propia historia el amor de Dios y decir: todo lo ha hecho bien. Por eso esta palabra de hoy nos invita no solamente a dejarnos continuamente hablar por Jesucristo, tocar por Él en una comunidad concreta, sino que nos invita hoy, domingo, a bendecir a Dios, a hablar bien de Él, a darle gracias, ver lo bueno que ha sido con nosotros, todo lo bueno que ha hecho, bendecirle porque ha sido bueno con nosotros, porque nos ama, porque es amor, bendecirlo. Que el Señor nos conceda esto hoy. Alabado sea Jesucristo.